Hola, hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a tu espacio, un libro y un café. Hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Has entrado alguna vez en una biblioteca tan grande que no sabes por dónde empezar? Miles de libros, miles de páginas, miles de historias. Ahora imagina que en medio de esa biblioteca alguien te dijera: hay un libro que ha cambiado más vidas que cualquier otro. Un libro que ha sobrevivido persecuciones, guerras, intentos de destrucción y el paso de los siglos. Un libro traducido a miles de idiomas y leído por millones de personas cada día. Pero sobre todo, un libro a través del cual Dios sigue hablando al corazón del ser humano. Ese libro es la Biblia. Quizás tú tienes una Biblia en casa. Tal vez heredaste una de tus padres o quizás de tus abuelitos. Tal vez alguien te regaló una hace años o te regaló una en tu cumpleaños, en el Día de la Madre, el Día del Padre, no sé. Y permanece en un estante. O tal vez la lees con frecuencia, pero todavía hay muchas cosas que no comprendes. La pregunta es: ¿qué hace tan especial a la Biblia? ¿Por qué ha sido el libro más amado por millones y al mismo tiempo el más atacado de toda la historia? ¿Por qué hombres y mujeres estuvieron dispuestos incluso a morir antes de dejar de leerla o compartirla? Y hoy quiero invitarte a descubrirlo, porque la Biblia no es simplemente un libro religioso. No es únicamente una colección de historias. No es un libro de filosofía, de historia. No es tampoco un libro de motivación. La Biblia es la revelación de Dios para la humanidad. Es la historia del amor de Dios, buscando al ser humano desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y deseo hacerte una invitación muy especial. Hoy no comenzaremos solamente un estudio. Hoy comenzaremos un viaje que nos llevará desde la creación del mundo hasta la Nueva Jerusalén. Sí, desde Adán hasta Cristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, capítulo a capítulo, versículo por versículo, sin prisas, con reverencia, con el deseo de escuchar la voz de Dios. Así que prepara tu Biblia, ten a la mano una libreta para tomar apuntes y, si lo deseas, acompáñame con una tacita de café. Porque esto es un libro y un café. Yo soy Tati y me llena de alegría que estés aquí. Comencemos. Cuando escuchamos la palabra Biblia, normalmente pensamos en un solo libro. Pero en realidad, la Biblia es una biblioteca. La palabra Biblia proviene del idioma griego da Biblia, que significa los libros. Y eso es exactamente lo que encontramos cuando la abrimos. Una colección de libros inspirados por Dios. Fue escrita aproximadamente durante 1500 años, desde alrededor del siglo XV a.C. hasta finales del siglo I después de Cristo. Participaron cerca de 40 autores y lo maravilloso es que estos autores eran muy diferentes entre sí. Habían reyes como David y Salomón, habían pastores de ovejas como Amós, habían pescadores como Pedro y Juan, había un médico, Lucas, había un cobrador de impuestos, Mateo, había profetas, sacerdotes y líderes del pueblo.
Y obviamente vivieron en épocas diferentes, en continentes diferentes, en circunstancias completamente distintas. Sin embargo, todos escribieron un solo mensaje, el mensaje de la salvación. Y esa unidad solo puede explicarse porque hubo un solo autor detrás de todo ello: Dios. Ahora, ¿quién es el verdadero autor de la Biblia? Y aquí encontramos una verdad maravillosa. Los hombres escribieron, pero Dios inspiró. Y escuchemos lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oigan, qué declaración tan extraordinaria. Observemos que Pablo no dice que una parte de la escritura fue inspirada. Dice toda la escritura. Eso significa que Génesis fue inspirado por Dios. Los salmos fueron inspirados por Dios. Y los evangelios fueron inspirados por Dios. También las cartas de Pablo obviamente fueron inspiradas por Dios. Y Apocalipsis también fue inspirado por Dios. Ahora bien, ¿qué significa inspirada por Dios? No significa que Dios dictó cada palabra como si los escritores fueran simplemente máquinas. Significa que el Espíritu Santo dirigió a cada autor para escribir exactamente el mensaje que Dios quería comunicar, respetando al mismo tiempo el estilo, el lenguaje, la personalidad de cada uno de ellos. Por eso Isaías escribe diferente a David, Lucas escribe diferente a Juan y Pablo escribe diferente a Pedro. Sin embargo, todos transmiten la misma verdad. Ahora escuchemos otro pasaje. 2 de Pedro 1 del 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Miren qué hermoso. Pedro nos enseña que las escrituras no nacieron de la imaginación humana, no fueron el resultado de opiniones, no, de esas opiniones quizás personales, no fueron simples reflexiones filosóficas, fueron hombres llenos del Espíritu Santo escribiendo el mensaje eterno de Dios. Y eso nos da confianza para abrir la Biblia con la certeza de que no estamos leyendo solamente palabras humanas. Estamos acercándonos a la palabra de Dios. Pero quizás alguien se pregunte, ¿y si la Biblia fue escrita por tantos autores y durante tantos siglos, cómo pudo mantener un mismo mensaje? Y la respuesta es sencilla, porque aunque hubo, aproximadamente 40 escritores, hubo un solo autor, y ese autor nunca se contradice. Después de descubrir que la Biblia es inspirada por Dios, surge una pregunta muy importante. ¿Cómo está organizada? Y muchas personas abren la Biblia por primera vez y se sienten confundidas. Ven nombres como Levítico, Habacuc, Sofonías o Filemón y se preguntan, ¿por dónde voy a empezar? La buena noticia es que Dios
no nos dejó un libro desordenado. Cada libro ocupa un lugar especial y cumple un propósito dentro de la gran historia de la redención. La Biblia está dividida en dos grandes partes: el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros, y en total dan 66 libros, unidos por un mismo mensaje: el amor de Dios revelado en Jesucristo. Hoy comenzaremos con el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento nos prepara para la llegada del Salvador. En él encontramos la creación del universo, el origen del pecado, el llamado de Abraham, la formación del pueblo de Israel, la entrega de la ley, los reyes, los profetas y la promesa del Mesías. Aunque Jesús todavía no había nacido, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Él. Jesús mismo dijo en Juan 5:39, escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¡Qué declaración tan maravillosa! Jesús estaba diciendo que las Escrituras hablaban de Él. Cada promesa, cada sacrificio, cada profecía, todo, absolutamente todo, preparaba el camino para Cristo. El Antiguo Testamento se divide en 5 grupos, no porque unos libros sean más importantes que otros, sino por la facilidad para estudiarlos. Y la primera división es conocida como los 5 libros de Moisés. Son el fundamento de toda la Biblia. Está formado por el Génesis. Y el Génesis significa origen o comienzo. Y aquí encontramos la creación del universo, la creación del hombre, la entrada del pecado, el diluvio, la torre de Babel, la historia de Abraham, Isaac, Jacob y José. Es el libro de los comienzos. Todo empieza en Génesis. El segundo libro es Éxodo, y la palabra Éxodo significa salida. Relata cómo Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. Aquí conocemos a Moisés, las 10 plagas, la Pascua, el cruce del Mar Rojo, los 10 mandamientos, la construcción del tabernáculo. Éxodo nos recuerda que Dios sigue libertando a su pueblo. El tercer libro es Levítico. Es quizás uno de los menos leídos, pero también uno de los más importantes. En él encontramos las leyes sobre la adoración, los sacrificios, el sacerdocio, la santidad y el llamado de Dios. Levítico 19:2 dice: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico nos enseña que acercarnos a Dios requiere reverencia y una vida apartada para Él. El cuarto libro es Números. Su nombre proviene de los censos que Dios ordenó hacer al pueblo. Pero este libro es mucho más que una lista de personas. Cuenta la historia del pueblo caminando por el desierto. Nos habla de obediencia, de murmuración, de fe. Y también de las consecuencias de desconfiar de Dios. Es un recordatorio de que Dios permanece fiel incluso cuando nosotros le fallamos. El quinto libro es Deuteronomio. Significa segunda ley. No porque Dios cambiara la ley, sino porque Moisés la recordó antes de que Israel entrara en la tierra prometida. Es como el último gran sermón de Moisés. Y allí encontramos uno de los mandamientos más importantes de toda la Biblia.
y está en Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús mismo citó estas palabras cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento. ¿Te das cuenta? Los primeros 5 libros de la Biblia no son historias aisladas, son el fundamento sobre el cual Dios comienza a revelar su plan para salvar a la humanidad. En Génesis vemos la entrada del pecado, en Éxodo vemos la liberación, en Levítico aprendemos sobre la santidad, en Números descubrimos la importancia de confiar en Dios y en Deuteronomio escuchamos el llamado a amarle con todo nuestro corazón. Y todo esto nos prepara para la llegada de Jesucristo. La segunda división son los libros históricos. Después del Pentateuco, encontramos 12 libros que narran la historia del pueblo de Israel, desde la conquista de la tierra prometida hasta el regreso del exilio. Ellos son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Cada uno tiene un propósito especial. Josué nos muestra la conquista de Canaán y el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Jueces relata un tiempo en el que Israel se alejaba de Dios una y otra vez. Y él levantaba jueces. ¿Para qué? Para rescatar al pueblo. Ruth es una hermosa historia de fidelidad, de redención y esperanza. Y nos recuerda que Dios obra también en la vida de las personas sensibles. Primera y Segunda de Samuel narran el establecimiento de la monarquía en Israel, destacando las vidas de Samuel, Saúl y el rey David. Primera y Segunda de Reyes cuenta la historia de los reyes de Israel y Judá, mostrando cómo la obediencia trae bendición y la desobediencia conduce al juicio. Primera y Segunda de Crónicas repasan gran parte de esa historia con un énfasis especial en el templo, la adoración y el pacto de Dios con David. Esdras relata el regreso del pueblo del exilio y la reconstrucción del templo. Nehemías nos muestra la reconstrucción de los muros de Jerusalén y el liderazgo de un hombre comprometido con Dios. Esther revela la providencia de Dios al preservar a su pueblo, aun cuando su nombre no aparece mencionado en este libro. Hasta aquí hemos recorrido 17 de los 39 libros del Antiguo Testamento. Ya conocemos el fundamento de la historia y cómo Dios comenzó a formar un pueblo para cumplir su promesa. Pero todavía nos falta descubrir los libros poéticos, los profetas mayores, los profetas menores, donde encontramos algunas de las enseñanzas más profundas, las oraciones más hermosas y las promesas mesiánicas más impactantes de toda la Escritura. Después de recorrer la historia del pueblo de Israel, llegamos a una sección muy diferente. Y aquí encontramos oraciones, canciones, poemas,
consejos para vivir sabiamente y profundas reflexiones sobre el sufrimiento, el amor, la adoración y el sentido de la vida. Y está formada por 5 libros. Job, que habla del sufrimiento del justo y nos enseña que aun cuando no entendemos lo que sucede, Dios sigue teniendo el control. Job perdió sus bienes, su salud y a sus hijos, pero nunca dejó de buscar a Dios. Al final, comprendió que los caminos del Señor son mucho más altos que los nuestros. Uno de los versículos más hermosos del libro de Job dice, y está en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¡Qué declaración tan extraordinaria! Mucho antes del nacimiento de Jesús, Job ya expresaba su esperanza en un Redentor. El segundo libro es Salmos. Es el himnario del pueblo de Dios. Contiene 150 salmos escritos principalmente por David. Aunque también aquí participaron Asaf, los hijos de Coré, Moisés, Salomón y otros autores. En Salmos encontramos alabanzas, encontramos súplicas, acciones de gracias y oraciones nacidas del corazón. Uno de los más conocidos es el Salmo 23. Su primer versículo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué paz transmite esta promesa? El tercer libro, Proverbios, reúne enseñanzas prácticas para vivir con sabiduría. Su autor principal fue el rey Salomón, reconocido por la sabiduría que Dios le concedió. Nos enseña cómo hablar, trabajar, administrar, educar a nuestros hijos y relacionarnos con los demás. El fundamento de toda verdadera sabiduría está resumido en Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Vamos a hablar ahora del cuarto libro, Eclesiastés. Fue escrito por Salomón al final de su vida. Después de haber probado riquezas, placer, poder y fama, llegó a una conclusión. Nada en este mundo puede llenar el corazón del ser humano si Dios no ocupa el primer lugar. Y escuchemos sus palabras en Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermoso, ¿verdad? Y llegamos a Cantar de los Cantares. Es un hermoso poema sobre el amor entre un esposo y una esposa. También ha sido entendido por muchos como una hermosa figura del amor de Cristo por su iglesia. Nos recuerda que Dios también se interesa por nuestras relaciones, nuestro matrimonio y nuestra familia. Vamos a la cuarta división, los profetas mayores. Llegamos ahora a 5 libros que contienen llamados al arrepentimiento, anuncios del juicio de Dios y maravillosas promesas de restauración. Se llaman profetas mayores porque sus escritos son más extensos, no porque sean más importantes que los demás, no, es solamente por extensión. Y ellos son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Isaías, conocido como el profeta mesiánico, anunció con gran detalle el nacimiento, el ministerio y el sacrificio de Jesucristo siglos antes de que ocurrieran. Y escuchemos una de sus profecías.
Y está en Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es imposible leer estas palabras sin pensar en la cruz de Cristo. Jeremías fue llamado el profeta llorón, no porque fuera débil, sino porque amaba profundamente a su pueblo y sufría al verlo alejarse de Dios. Aún así, dejó una de las promesas más hermosas de esperanza. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lamentaciones fue escrito después de la destrucción de Jerusalén. Es un libro de dolor, pero también de esperanza. Lamentaciones 3:22-23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Oigan, y créanme que es un consuelo tan grande leer esto. Ezequiel profetizó durante el exilio en Babilonia. Anunció el juicio de Dios, pero también la restauración futura de Israel. Uno de los pasajes más conocidos es la visión del valle de los huesos secos, donde Dios demuestra que puede dar vida donde todo parece perdido. Daniel permaneció fiel a Dios, aún viviendo en una cultura completamente diferente. Su vida nos enseña que podemos honrar a Dios en cualquier lugar. También contiene importantes profecías sobre el futuro. ¿Quién nos recuerda a Daniel en el foso de los leones? Su historia nos recuerda que Dios honra a quienes permanecen fieles. La quinta división, los profetas menores. Los últimos 12 libros del Antiguo Testamento. Y estos son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Se llaman menores únicamente porque sus libros son más cortos, pero contienen mensajes inmensos. Oseas nos muestra el amor fiel de Dios hacia un pueblo infiel. Joel habla del arrepentimiento y promete el derramamiento del Espíritu Santo. Amós nos recuerda que Dios ama la justicia. Abdías anuncia el juicio contra Edom por su orgullo. Jonás nos enseña que Dios ama también a las naciones y ofrece misericordia a quienes se arrepienten. Miqueas anuncia el nacimiento del Mesías en Belén. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén de Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Nahum anuncia la caída de Nínive. Habacuc dialoga con Dios acerca del sufrimiento y termina con una impresionante declaración de fe, que está en Habacuc 2:4. Mas el justo por su fe vivirá. Sofonías llama al arrepentimiento y anuncia la restauración. Ageo anima al pueblo a reconstruir el templo. Zacarías contiene numerosas profecías sobre el Mesías. Y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Concluye anunciando la llegada del mensajero que prepararía el camino del Señor. Una profecía que se cumpliría
en Juan el Bautista. Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y así termina el Antiguo Testamento. Durante siglos, Dios habló por medio de los patriarcas, los jueces, los reyes y los profetas. Pero ¿saben? Luego hubo un periodo de aproximadamente 400 años en el que no se registran nuevos mensajes proféticos inspirados. A menudo se le conoce como el periodo intertestamentario, pero el silencio no significaba que Dios hubiera abandonado a su pueblo. Cuando llegó el tiempo señalado por Él, nació Jesús, el cumplimiento de las promesas anunciadas desde Génesis. Como dice Gálatas 4:4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermoso, ¿verdad? Después de recorrer los 39 libros del Antiguo Testamento, llegamos a la segunda gran división de la Biblia, ¿sí? El Nuevo Testamento. Está formado por 27 libros y nos presenta el cumplimiento de las promesas que Dios había anunciado durante siglos. Sí. El Antiguo Testamento nos habla de la promesa del Salvador. El Nuevo Testamento nos presenta al Salvador. Su personaje central es nuestro Señor Jesucristo. Como dijo el apóstol Juan en Juan 20:30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo el Nuevo Testamento tiene un propósito: llevarnos a conocer a Jesús. Y la primera división, los evangelios son 4 libros. Mateo, que presenta a Jesús como el Mesías prometido, el Rey esperado por Israel. Con frecuencia muestra cómo en Cristo se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios. Es un evangelio dinámico que resalta sus obras, milagros y servicio. Lucas está escrito por un médico. Destaca la compasión de Jesús por los necesitados, por los enfermos, por las mujeres, por los niños y por los marginados. Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios y llama a creer en Él para recibir vida eterna. En los 4 evangelios encontramos el nacimiento, la vida, las enseñanzas, los milagros, la muerte y la resurrección de Jesucristo. La segunda división, Hechos de los Apóstoles, fue escrito por Lucas y relata el nacimiento de la iglesia y cómo el evangelio comenzó a extenderse desde Jerusalén hasta los confines del mundo. Aquí encontramos el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, la conversión de Saulo de Tarso, los viajes misioneros de Pablo y el crecimiento de la iglesia. Leamos Hechos 1:8.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese llamado sigue vigente hasta el día de hoy. La tercera división, las cartas del apóstol Pablo. Son 13 cartas. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. En ellas aprendemos acerca de la salvación por gracia, la fe, la vida cristiana, la iglesia, la esperanza y el crecimiento espiritual. Uno de los textos que resume el Evangelio es Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué hermosa verdad, ¿cierto? La salvación es un regalo de Dios que lo recibimos por la fe en Jesucristo. La cuarta división son las cartas generales, son 8. Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas. Estas cartas fortalecen la fe de la iglesia y animan a los creyentes a perseverar, vivir en santidad y permanecer firmes en la verdad. Por ejemplo, Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No basta con conocer la Biblia, debemos vivirla. La quinta división, Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Fue escrito por el apóstol Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Es un libro de esperanza. Nos recuerda que aunque el mundo atraviese dificultades, Jesucristo ya ha vencido y un día regresará. Gloria a Dios. Y escuchemos las últimas palabras de la Biblia en Apocalipsis 22, 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. La Biblia termina con una promesa y con una esperanza. Cristo volverá. Ahora que hemos recorrido sus 66 libros, quizás podamos hacernos esta pregunta: ¿cuál es el mensaje principal de toda la Biblia? Aunque fue escrita por alrededor de 40 autores durante aproximadamente 1500 años, la Biblia cuenta una sola historia, la historia de un Dios santo que ama al ser humano y ha preparado un camino de salvación. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. En Génesis vemos la entrada del pecado. En los evangelios vemos al Salvador. Y en las cartas aprendemos cómo vivir como discípulos de Cristo. Y en Apocalipsis contemplamos la victoria final de Dios y la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el centro de las Escrituras. Ahora quisiera terminar hablándote no solo como una persona que quiere compartirte la Biblia, sino como
una hermana en la fe, que quizás durante años has visto la Biblia como un libro difícil. Tal vez comenzaste a leer varias veces y nunca lograste terminarlo. O quizás la abres únicamente cuando estás pasando por un problema. Pero Dios desea mucho más que eso. Él quiere encontrarse contigo cada día por medio de su palabra. La Biblia no fue escrita solamente para aumentar nuestro conocimiento. Fue escrita para transformar nuestro corazón. Cuando la leemos con humildad, el Señor corrige nuestro camino. Cuando estamos desanimados, nos consuela. Cuando tenemos miedo, nos fortalece. Cuando no sabemos qué decisión tomar, Él nos guía. Cuando pecamos, nos llama al arrepentimiento. Y cuando sentimos que ya no hay esperanza, nos recuerda que sus promesas permanecen para siempre. Quizás hoy no recuerdes todos los nombres de los 66 libros y está perfecto. Lo más importante no es memorizar una lista. Lo más importante es conocer al autor. Porque cuando conocemos al autor, comenzamos a comprender el mensaje. Y cuando comprendemos el mensaje, nuestra vida nunca vuelve a ser la misma. Hoy yo te animo a que me acompañes en este viaje. Y te aseguro que después de cada uno de los capítulos y versículos que vayamos leyendo y estudiando, no volverás a ser el mismo, no volverás a ser la misma. Ahora te pido por favor que me acompañes a orar. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, gracias por el regalo maravilloso de tu palabra. Gracias porque no nos dejaste caminar en oscuridad, Señor, sino que nos hablaste por medio de las sagradas escrituras. Hoy te pedimos que pongas en nosotros un profundo amor por la Biblia. Quita toda pereza, todo desánimo y toda distracción que nos aleje de ella. Abre nuestro entendimiento para comprender lo que leemos. Danos un corazón humilde para obedecer tu voluntad, la valentía para vivir conforme a ella. Bendice a cada persona que ha visto este estudio, Señor. Si alguno está triste, fortalécelo. Si alguno está confundido, dale dirección. Si alguno se ha apartado de ti, recíbelo nuevamente con tu amor, Señor. Que esta serie sea un instrumento para que muchas personas te conozcan, crezcan en la fe y encuentren la esperanza en Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre pienso en lo maravilloso que es Dios al ofrecernos este espacio. Y si este estudio fue de bendición para tu vida, me alegrará muchísimo que lo compartas. Sí, compártelo con tu familia, con tus amigos, con alguien que tú pienses que necesita comenzar a conocer la Biblia. Y este puede ser el primer paso. También te invito a suscribirte a Un Libro y un Café. Activa las notificaciones para que caminemos juntos en esta hermosa aventura. En nuestro próximo episodio, no solo leeremos Génesis capítulo 1, descubriremos quién escribió este libro, cuál es su propósito, su contexto, y comenzaremos
a estudiar versículo por versículo el relato de la creación. Prepara tu Biblia, una libreta para tomar apuntes y si quieres, una tacita de café. Será un privilegio encontrarnos nuevamente para seguir descubriendo las riquezas de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí en un libro y un café. Bendiciones.